Hola. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por asistir a la presentación del libro El espejo de Venus. A ver, es un libro un poco especial en el sentido de que es un psicoanálisis de la religión a raíz de psicoanalizarme yo, es decir, qué me pasa a mí con la religión. Entonces, claro, es un libro un poco curioso, no es un libro habitual, es decir, sería como un ensayo o una tesis, de alguna manera. Hablo mucho de mitología, porque también es mi campo, ¿no? Y bueno, comenzamos explicando un tema sobre el cerebro. El cerebro tiene dos hemisferios. Yo de alguna manera, como también soy una persona muy visual, ¿no?, que he estudiado temas relacionados con el arte, me enfoco bastante más al lado derecho del cerebro, que de alguna manera es el que utilizamos menos hoy día, porque tendemos a utilizar el lado izquierdo. El lado izquierdo rige el lado derecho, que es con el lado que escribimos, normalmente. El tema es que el lado derecho es creativo, ¿vale? Es donde está el sueño, donde está el humor, donde está, bueno, casi las cualidades que nos hacen bastante más humanos, es decir, somos los únicos animales que realmente podemos interpretar la música. También es el lado creativo, el pictórico, es el lado holístico. Normalmente este lado del cerebro es el que entiende el todo de las cosas, ¿no? Y en cambio el lado con el que solemos trabajar más a día de hoy, o el que nos enfocan más, que es el práctico, que es el lado izquierdo, digamos que es el lado, bueno, es el matemático, el racional, el que busca lo concreto y de alguna manera el que busca excusas para dar razón a eso concreto que ha visto, ¿no? En cambio el otro cerebro no. El problema del cerebro derecho es que es alegórico. Entonces es como si tuviéramos dos personalidades, una personalidad que te dice lo concreto y en lo que te tienes que enfocar, y otra que te habla con alusiones, es decir, te habla a raíz de lo pictórico, porque es su manera de comunicarse contigo. Como si hubiera otra persona dentro de nosotros, ¿no?, que se quiere comunicar, ¿no?, que sería el inconsciente. El inconsciente siempre se comunica mediante lo onírico, el dibujo, la parábola, no te dice las cosas directamente. Por eso es tan difícil de interpretar lo que nos quiere decir. Porque si no tienes las claves o no las conoces, es difícil entenderle, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, la explicación. Para que veáis, por ejemplo, esta parte de aquí bueno, es el cuadro de Miguel Ángel que está en la Capilla Sixtina. Es un cerebro, si os dais cuenta, es justo el lado derecho del cerebro. ¿Veis? Sería el lado derecho del cerebro. Entonces es como que hay algo que tú te puedes conectar con esa parte o no, porque es opcional. Si hubiese el dedo aquí, el de Adán, o sea, Dios lo tiene estirado y Adán lo tiene como para abajo, porque es decisión de cada uno conectarse con algo superior a uno mismo o no. Es decir, si solamente quieres vivir con una parte de tu intelecto o quieres unirte a algo más. Entonces ese algo más es, cada uno hace su camino, hay gente que nunca se va a conectar, hay gente que se conectará, pero en principio es decisión de cada uno. ¿Veis? Lo de el dedo, o sea, está ahí para conectarse o no, es una decisión que tiene que tomar porque por la otra parte está estirado. Vale. Entonces aquí el espejo de Venus, pues mi libro va de cómo de alguna manera, claro, al principio hay una gran diosa paleolítica. La diosa paleolítica es femenina, ¿no? Es todo, o sea, está en todo y habita en todo. O sea, es el mar, es los ríos, es el aire, es uno mismo, es el otro. Porque a nivel inconsciente hay una gran inconsciencia en el universo que está en todos, ¿no? Está presente en todos. Y esto es algo que luego de alguna manera se gira en lo patriarcal, se gira como a Dios, ¿no? Pero no siempre ha sido la figura de Dios, sino que la figura de Dios es algo que se invierte a partir de la diosa que es infinita. Claro, ¿qué nos pasa a los seres humanos? Que algo tan infinito, tan grande, nos molesta, ¿no? Porque nosotros somos como, ella es infinita y nosotros somos finitos. Y entonces abarcar algo tan inmenso nos cuesta muchísimo de entender. Entonces la parcializamos, ¿no? La troceamos, ¿no? La diosa empezó a ser la triple diosa, luego se separaron las diosas de los ríos, las diosas de los árboles, las diosas de tal, en vez de que fuera una sola. Cuando una vez pasamos a la multiplicidad de las diosas, que la diosa se la trocea, se la hace más pequeña, pasamos de alguna manera a que a la diosa se le hace, bueno, se le pone una pareja, luego esa pareja pues tienen un hijo, luego los poderes acaba asumiendo
la parte masculina, y de ahí después el hijo, luego el hijo viene que tiene seguidores, ¿no? Eso en casi todas las mitologías, en casi todas las religiones pasa lo mismo, es decir, todo se acaba troceando muchísimo, ¿no? Hay muchísimo, cuando antiguamente era lo más fácil de decir, pues hay una diosa, y ya está, ¿no? La gran diosa paleolítica. Vale, entonces veis, aquí se invierte, este es el espejo de Venus invertido. Entonces esto es como la Trinidad. He dicho así la Trinidad es que no se entiende mucho, porque dices, bueno, Dios, Espíritu, Jesús, ahí no se entiende mucho porque no... Cuando alguien te dice, esto es la hipostasis, ¿no? Cuando tres personas son uno, y dices, pues que no lo veo, ¿sabes? No. ¿Veis el espejo? ¿Veis la bola? El orbe crucífero, el globus crucífero, normalmente es un espejo. Porque refleja, es un tema con el reflejo, es con la fractalidad de la existencia, ¿no? Como que todos somos fractales de algo más grande que nosotros. Entonces siempre está ahí, aquí está en forma de cristal, aquí está otra vez el espejo de Venus más claro, aquí invertido, como digo, es cristal o normalmente es de espejo. Este es el espejo de, bueno, una Venus con espejo, otra Venus con espejo. Vale, ese es el espejo de Hathor. Este libro, por ejemplo, habla mucho más de Venus, ¿no? En el que estoy terminando de escribir algo más de Hathor. Entonces, si os dais cuenta, esto ya sería el espejo de Venus, el símbolo de la mujer, ¿no? El tema, Hathor va con la cabeza de sí misma reducida, porque es la fractalidad de ella misma, ¿no? Y el reflejo, porque la gran diosa, como se reflejaba en todo, es como que en la naturaleza hay una replicación femenina de la existencia, o sea, todo es como femenino. Lo masculino se origina como, bueno, como una especie de capricho de la naturaleza para fomentar la diversidad de alguna manera, porque claro, si uno se tiene que autorreplicar a uno mismo, si lo tiene que hacer un organismo, gasta muchísima energía y era más fácil que esa función fuera separada y ayudara de alguna manera a que todo fuera más ágil y la creatividad fuera más abundante, ¿no? Porque la naturaleza siempre es como muy creativa, siempre soluciona las cosas de alguna manera muy creativa, ¿no? Es como abundante, ¿no? La diosa por eso es la diosa de la fertilidad, la diosa de la abundancia, siempre, bueno, se puede ver, ¿no? Tú dejas un pote con agua y acaba generando vida, ¿sabes? ¿No? Es como algo, es muy fructificante, ¿no? Entonces, bueno, la fractalidad. Es decir, hay un inconsciente, es inconsciente, de alguna manera lo que se hereda es de madre y se autorreplica en todo, ¿no? Por ejemplo, hay una analogía que es las joyas de Indra, que es como una red de joyas, que cada joya replica a las demás y se replica a sí misma. Si habéis probado alguna vez a jugar con espejos, cuando ponéis a los espejos que se reflejen unos a otros, pues sería ese el tema de la fractalidad de los espejos, ¿no? Entonces, bueno, aquí el símbolo de Venus es el símbolo del infinito, el Am de los egipcios. Aquí daos cuenta que, por ejemplo, esta de aquí, la que tiene esa cosa a la cabeza, esa es Isis, eso es un trono, porque luego hablaré del trono. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, Dalí con el tema de la fractalidad femenina, de cómo se refleja todo femeninamente. Y bueno, de alguna manera todos nacemos, a ver, es un hecho real, es decir, todos nacemos de madre. ¿Y qué es un hombre? El hombre es el final de una cadena de mujeres, ¿no? Porque antes de una mujer vino otra mujer, antes de otra mujer vino otra mujer, antes de otra mujer vino otra mujer, ¿no? Entonces, esa replicación de lo femenino se puede ir hasta muy atrás en el tiempo, es decir, bueno, hasta el principio de la existencia, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, es la idea del sacrificio, ¿no? O sea, porque, claro, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué tiene que ser sacrificado Jesús, no? O sea, es una pregunta que yo no sé si habéis escuchado la canción de Jesucristo Superstar, ¿no? Cuando me pregunta Camilo VI, ¿por qué tengo que morir? Claro, o sea, me dices el por qué, o sea, me dices el cuándo, el cómo, pero no el por qué, o sea, explícame el por qué, ¿no? Entonces, de alguna manera, claro, es ese tema del sacrificio es porque la conciencia como que no perdura, la masculina, es decir, siempre es la replicación de la conciencia tiene que ver con lo femenino. ¿Veis? Porque esa sería realmente la Trinidad. La Trinidad, aquí está Santa Ana, la Virgen y el Niño.
que sí que sería lo que sería la hipostasis. Cuando 3 personas son una, la hipostasis se da justo en el momento del embarazo, cuando una mujer está embarazada. Los óvulos de la cultura, es decir, por ejemplo, si tú estás embarazada de una niña, dentro de tu hija ya se están formando los óvulos de tu hija. Es decir, los óvulos de tu hija se forman en ti. Y eso sería cuando 3 personas son una, cuando 3 generaciones son una. Y los óvulos tienen memoria. Es decir, toda célula tiene memoria. Y entonces es como que se replica. La conciencia es como una conciencia que se va replicando a través de ese hecho biológico, ¿no? Entonces, a diferencia, por ejemplo, claro, dices, bueno, pero los hombres también implican, ¿no? en el nacimiento de una persona, sí, pero claro, a diferencia es que el esperma se forma en una semana, ¿sabes? En cambio, lo otro ya naces con los óvulos que tienes, ¿sabes? Toda tu vida vas a estar con esos óvulos. Eso otra vez siempre se repite mucho en el arte, porque una cosa es lo que explica la Biblia, el texto de lo escrito, y otra cosa es lo que explica el arte, ¿no? Y el arte, como siempre son, veis, las 3 figuras, Santa Ana, la Virgen y el Niño, Santa Ana, la Virgen y el Niño, siempre se va repitiendo, Santa Ana, la Virgen y el Niño. Aquí, por ejemplo, Klimt y Miguel Ángel, por ejemplo, todo lo que voy narrando, realmente cuando tú ves los cuadros o las obras que tienen ellos, ves muy claro todo lo que estoy contando, ¿no? O sea, son como... Porque en el arte siempre la verdad siempre se manifiesta como en el arte y el absurdo. O sea, en el chiste, en el arte, o sea, cuando un artista es bueno es porque tú no sabes qué te está contando, pero algo de eso que te está contando te está resonando dentro, ¿no? O sea, no todo es arte, o sea, una persona porque pinte no significa que haga arte, o sea, el arte es aquello que no sabes por qué, pero hay algo ahí que te impulsa, que te altera, ¿no? Veis otra vez el tema de las 3 edades de la mujer, porque siempre se repite mucho el tema de la mujer joven, la mujer vieja y la mujer, bueno, fértil, ¿no? De alguna manera, que sería pues, la madre, la hija y la abuela. Aquí son las 3 gracias, siempre se tocan, veis estos cuadros siempre están como tocándose. O sea, hay algo que hacen los pintores que esta serie de personas siempre se estén tocando, siempre que tienen como un nexo de unión. Estas son las 3 gracias, aquí están con la bola, que sería, pues la esfera sería como la idea del óvulo. Venus también suele llevar a veces una esfera a la mano y a veces de hecho lleva muchas veces un huevo. Entonces, aquí es lo que os comentaba, es la inversión. Y luego, por ejemplo, aquí, para que veáis, por ejemplo, está el dragón. También es muy importante el tema de las serpientes y los dragones, porque aquí la está pisando ella. ¿Veis que la Virgen está pisando el dragón? Se lo explico un poco más adelante, pero es importante también. Y ella está encima de esta esfera. Aparte, luego aquí este es Zeus, ¿no? Porque si por ejemplo, Dios para tener descendencia lo tiene que hacer a través de una mujer, ¿no? El gran logro de Zeus, de alguna manera, es que logra parir a 2 hijos, bueno, uno es Atenea y el otro es Dionisio. Dionisio se lo saca de aquí de la parte de la pierna y en cambio Atenea sale de su cabeza. Entonces es como que su gran logro es que es como que perdura, o sea, como que su esencia puede perdurar a través de estos 2 hijos que tiene. Aquí también es una inversión, veis aquí el espejo de Venus, que se vuelve a ver como una esfera cristalina. Y hay que fijarse en estas 4 figuras que luego les explicaré, que son los tetramorfos, que es el águila, bueno, esto que está asociado, por ejemplo, el león de San Marcos, ¿no? el toro, el águila. Pensar también que, por ejemplo, el que es un ángel, el ángel a veces es visto como una serpiente. Entonces, si Hathor suele llevar estos 4 animales, o sea, Hathor es la que tiene cara de vaca, que también es vista como un león, porque a veces se reproduce como Sekhmet. Luego, el águila es un sustituto del buitre, el buitre que, bueno, sabéis, la corona de las faraonas, de las diosas, de las madres de los faraones, el símbolo como madre de faraones es un buitre, por eso llevan esa especie de tocados de los buitres, ¿no?
y luego llevan el ureus, que es la serpiente aquí en la frente, que serían los cuatro elementos que normalmente la imagen de Hathor lleva. Aquí están desmembrados, ¿no? Y como Hathor es como un cuadrado, representa cada lado como claro, es la casa de Dios, ¿no? Hathor, el nombre Hathor significaría la casa de Dios, o sea, la casa de Horus, y representa cada lado del mundo, ¿no? De ahí el tema del cuadro. Vale. La diosa es la que todo lo sustenta, entonces os hablo del trono. Aquí, por ejemplo, en el cristianismo se llega a sentar, ¿vale? Jesús en el trono, pero trono, de alguna manera, trono significa catedral, ¿vale? Las catedrales, si os dais cuenta, normalmente tienen nombres femeninos porque son el cuerpo de mujer, el cuerpo de la diosa, porque es un trono, o sea, cátedra es trono, bueno, es una silla, ¿no? De alguna manera. Entonces, el tema del trono es porque, por ejemplo, Isis es la diosa del sustento que todo lo sustenta. De hecho, la diosa normalmente es la diosa columna, la diosa bastón, la diosa, porque todo está sujeto a ella, ¿no? Todo es sujeta. Entonces aquí, por ejemplo, sujetando a su hijo y te sujeta tanto en la vida como en la muerte. ¿Por qué? Porque Venus está al principio y al final. O sea, es la estrella, Venus, antes de que salga el sol sale Venus, que marca el nacimiento del sol. Entonces, Venus es como la gran madre. Da luz al resto de estrellas o da luz al día. Y por la noche pasa lo mismo. Aparece Venus, o sea, en el atardecer, y da luz al resto de astros. Entonces, siempre está como al principio y al final, ¿vale? Y normalmente las iglesias, las catedrales siempre están orientadas del este al oeste, porque es como el principio y el fin. Por eso es el alfa y el omega, o sea, es el principio y el fin. ¿Veis? Esa sería Nut, que es otra representación también. Bueno, hay muchas diosas que se sincretizan. El sincretismo es cuando las propiedades de una diosa las adquiere otra, ¿no? Esa sería Nut, que es madre de Isis, que es la diosa que marca de su boca sale el sol, ella pare el sol y luego por la noche se lo come y hace el tránsito nocturno y lo vuelve a parir, ¿no? Y entonces el tema es que es la Vía Láctea, porque la Vía Láctea va de este a oeste, también marcaría ese arco del cielo, ¿no? La diosa estrellada, que siempre vemos el manto azul estrellado. Aquí, a ver, ¿veis? Aquí se ve más claro, este es Isis con el trono. Entonces, en las cartas, por ejemplo, se explica, ¿no? En las cartas del tarot, que es un conocimiento bastante esotérico, la carta del emperador normalmente no se puede sentar. O sea, la que está sentada es la emperatriz. Y la carta del emperador la replica. Pero si os dais cuenta, la que está sentada es la emperatriz. El emperador siempre está como apoyado, pero no se puede sentar. No se puede sentar porque a él no le pertoca, o sea, él no es el sostén, o sea, el sostén es ella. Esto es una catedral, Notre Dame, es decir, por ejemplo, el Duomo de París, ¿no? La Dama, bueno, la Catedral de Barcelona, o sea, siempre es como femenino el tema de las catedrales. La concha, normalmente cuando entrábamos, bueno, las pilas bautismales antiguas eran conchas. Entonces, bueno, concha, aparato genital femenino, el agua de la vida. Claro, cuando tú entras en una iglesia, en una catedral, te encuentras el agua de la vida, ¿no? ¿Veis? Esto también es un utensilio que se utiliza en las pilas bautismales para el bautizo. Bien, aquí están los metamorfos y si os das cuenta, normalmente las iglesias tienen esta especie de arcos que representarían también, es un poco la idea de como una concha, ¿vale? Esta especie de arcadas así, porque es el cuerpo de la diosa. Tú cuando estás entrando su cuerpo. Y aquí vemos a esa figura, que sería pues, un pantocrátor, ¿vale? Que sería como Jesús sentado en majestad. Está en esta especie de óvalo que veis, que se llama mandorla, ¿vale? Mandorla simplemente significa almendra, pero es el aparato reproductor, bueno, es la vulva mística, el aparato reproductor femenino, es decir, cómo apareces al mundo, porque todos nacemos de madre. Entonces ahí viene a nacer de la madre, ¿no? Viene de la casa de Dios, ¿no? De que sería en Egipto, pues sería la casa de Horus. Este sería Horus, lo representaría pues esa especie de mandorla del mundo, representaría la casa de Hathor. Y luego los 4 elementos que vemos, o sea, el toro, la leona,
la serpiente que os he comentado, que es esa especie de ángel, y luego el buitre sería la otra figura. ¿Ves? Aquí se ve más claro también, o sea, esto es la mandorla. Y aquí vemos algunas representaciones de la mandorla con la Virgen, ¿no? Entonces, cuando la anunciación, cuando nace, ¿veis? Aquí lo vemos, ¿no? Es esa especie de manto, ¿no? En el que está tumbada. Porque, bueno, en el próximo libro te explico que tiene el tema de las mantas, la mandorla y tal, tiene que ver un poco con la palabra tarot, pero lo explico en el próximo libro. ¿Veis? También son imágenes que se ve bastante claro a qué se refiere la mandorla. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Esta es Venus, ¿veis? La concha, que siempre está asociada, por eso Venus a veces se le dice que es la perla, ¿no? Porque es la que siempre sale representada con una concha. Aquí otra vez, bueno, los símbolos del espejo de Venus, el ángel egipcio, el orbe crucífero, ¿vale? Y el signo pues, que conocemos de Venus, que es el signo de la feminidad. Aquí, para que lo veáis la inversión, estos son custodias, ¿vale? O sensorios, que muchos son de espejos. Hay algunas imágenes que son de espejos, o sea, no siempre normalmente es una esfera cristalina donde se guarda la hostia y luego se saca, ¿no? Que de alguna manera representa la idea del embarazo y sacar, porque se mete la hostia dentro, luego se saca, entonces se representa un poco como la idea de la reproducción de un parto, ¿vale? Y luego la concha del peregrino, claro, eso es una vieira. Vieira viene o sea, etimológicamente es conato de Venus, es decir, viene de Venus. O sea, Vieira y Venus, o sea, tienen la misma raíz etimológica y vienen del mismo sitio, ¿no? Entonces la concha del peregrino, de alguna manera, claro, la diosa es como la diosa de los caminos también. Por eso el tema de ir en procesión, el tema de los peregrinos, ¿sabes? Y es una descomposición también, pensar que normalmente muchas veces se ve ya no el símbolo de Venus, sino la descomposición del símbolo de Venus, ¿no? Aquí la concha pues, representaría la esfera y luego la cruz representaría pues, la parte superior. Aquí también la concha, ¿no? Estos son peregrinos. Esto es el templo de Lourdes. Aquí, si veis, si lo leéis, os dice lo de la rosa, ¿no? Aquí es algo así como fructificar las aguas, bueno, reverdecer las aguas, ¿no? Reverdecer la hierba, ¿no? La Virgen María es llamada como la rosa también, y que también es un símbolo de Venus, ¿vale? O sea, Venus también es llamada como la rosa, de hecho a ella se le hacían las fiestas de las rosalias, era la fiesta de las rosas, entonces es un simbolismo que tiene muy adquirido. Y si veis aquí, normalmente siempre por algún lado aparece el simbolismo, ¿no? La idea de que siempre está como entrevelado, pero suele estar el símbolo de Venus. ¿Veis aquí, por ejemplo? ¿Sí lo veis? Aquí. Aquí también, claro, lo que es la orla de ella ya representaría el círculo, entonces arriba pues desaparece otra vez el espejo de Venus. ¿Veis? Aquí también es claro, o sea, la corona de ella, el cuerpo de él. Ese es en Jerusalén, ¿vale? El Gólgota. Y entonces, bueno, es la cruz, digamos, de la cruz verdadera, ¿no? Que la encuentra Elena en el Gólgota, donde está, Jerusalén, donde está la tumba de Jesús. Se construyó un templo de Venus, ¿vale? Encima. Entonces realmente, claro, volvemos a lo mismo, es decir, en el Gólgota había un templo de Venus. Aquí, por ejemplo, el rosario, si veis el rosario vuelve a ser lo mismo, sigue siendo un símbolo de Venus. Luego hay un tema que, como es la diosa del trono que todo lo sustenta, normalmente las figuras suelen estar, bueno, todos lo hemos escuchado, ¿no? Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. ¿A qué se refiere todas estas frases arquetípicas, ¿no? De alguna manera que dices,
porque siempre se dice, es porque detrás de todo gran hombre, como el hombre es un final, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Tanto a las mujeres que le siguieron, es decir, él tiene la conciencia, que se llamaría el ánima, de todas las mujeres que le precedieron, ¿no? Luego también por eso el hombre es como que se siente impelido a que tiene que hacer algo muy importante porque es el final de algo. Y de ahí también le parten muchas neurosis, ¿no? al hombre. Entonces, si veis, la diosa siempre sujeta. Siempre está sujetando al hombre. Lo veis aquí también, está Sator sujetando a un faraón. Lo veis las manos como le sujetan. Luego él está siempre como delante, siempre tiene un pie adelantado, porque es el final de algo. Que lo que os comentaba, que realmente es lo que tiene que ver con la figura del sacrificio, ¿no? El sacrificio es decir, el hombre es algo necesario para que nos sigamos reproduciendo, por lo cual tiene su función. Lo que pasa es que, como eso de alguna manera no lo entiende el hombre o no lo entendemos, lo que hacemos cuando no entendemos las cosas que nos explica el lado alegórico del cerebro, porque no lo sabemos entender, es reelaborar eso que nos causa como una pulsión, y de ahí nos metemos en unos embrollos como el tema de los sacrificios reales y cosas así, ¿no? Que es como que no, eso es más bien una neurosis más que algo que debería de ser, ¿no? Es decir, cuando uno no conoce lo que pasa, la psiquis se vuelve muy, muy negativa, ¿no? Si uno no la entiende. Entonces, bueno, otra vez el tema de que uno se puede conectar o no conectar con Dios, pero si veis a Dios lo sujeta una mujer. Ese también es un cuadro de Miguel Ángel. Entonces, claro, o sea, Dios se crea después de la gran diosa. O sea, es una inversión y por eso Miguel Ángel la sigue dibujando, sujetando a Dios. Luego, claro, a la mujer se la vuelve como negativa, ¿no? Esta es Lilith, ¿no? Que Lilith, bueno, se supone que era muy perversa, porque de alguna manera, como hay una herida en el ser humano de ser cortado, bueno, en el hombre es cortado, de la diosa, tal, eso no lo asimila, odia su ánima, entonces se vuelve muy negativo con ella, no quiere que... Bueno, le da rabia, ¿no? De alguna manera, porque es como que se le niega al infinito, ¿no? De algún modo, pero bueno, forma parte de cómo funciona, ¿no? El aspecto de las diosas, y tampoco es algo negativo, entonces simplemente es la función que toca, ¿no? Y entonces la conciencia en el mito siempre es vista como una serpiente. Nosotros es que tenemos la asociación de que las serpientes son negativas aquí, pero por ejemplo en Oriente son un símbolo de inteligencia, entonces no siempre es un animal negativo, nos han inculcado que es negativo, pero es un animal que normalmente está asociado a la inteligencia. Y veis aquí, por ejemplo, Lilith, esta de Dante Gabriel Rossetti, es Lilith otra vez, que se está peinando, mirándose al espejo, que también de hecho lo tenemos nosotros en las canciones, ¿no? ¿Cómo es el villancico de la Virgen se está peinando, ¿no? Entonces, porque el pelo también, las redes, ella es la que teje, ¿no? Porque nosotros somos como... Claro, de una persona se ramifica otra, y entonces hacemos como una especie de tejido, ¿no? Y a veces se representa como con el peinado, de hecho con las diosas, por ejemplo, que no tuvieron tanta inversión porque no están tan tocadas por lo patriarcal de los vascos. Amalur, por ejemplo, se peina, ¿no? Es el mirar al espejo y se peina. Es la diosa de ellos, junto con Maris, las grandes diosas de los vascos. Y aquí es un tema, bueno, la serpiente realmente, la serpiente es la conciencia femenina. Entonces, en la Biblia lo que te dice es que la serpiente habla con ella, se puede comunicar con ella. Luego Dios le prohíbe que se comunique bueno, que se pillen, como que se pillan rivalidad y se separan, ¿no? Pero él le da, en ningún momento sale la manzana. O sea, la Biblia cuando te la lees, o sea, cuando te lees el Génesis, en ningún momento sale una manzana. Nos han asociado la manzana, pero no sale la manzana. De hecho, aquí Miguel Ángel lo que ha pintado es una higuera, y como luego en otra imagen salen vestidos con higueras, se supone que lo que se come realmente es un higo. Y higo otra vez de que tiene connotación de órgano genital. ¿Vale? Y entonces, por ejemplo, un tema muy importante, si nos vamos al budismo,
es que, claro, la diosa Venus es la que ilumina, ¿no? Porque es la primera luz. Bueno, de hecho Lucifer significa el dador de luz, es la primera luz. El tema de que cae es porque la estrella Venus nunca logra estar alta en el cielo, siempre está baja, siempre cae, aparece y cae, ¿sabes? No, nunca la vamos a ver alta. Entonces, Buda, cuando se ilumina, lo hace en una de las vigilias que tiene, está varios días, y en una de ellas ve a la estrella de la mañana, es decir, ve a Venus, se refleja en Venus como si fuera su espejo, y entonces alcanza la iluminación. Pero lo hace viendo a Venus. Y encima es con una higuera, ¿no? Hablo más higueras en el libro, pero es un símbolo importante. De hecho, por ejemplo, Osiris tiene el tamarisco, que viene a ser otra higuera también. Vale. Hay unos símbolos muy arquetípicos siempre, que es el mar primordial, porque la vida surge como del mar, entonces siempre tenemos mucho tema con el mar, y si os dais cuenta, el mar también es como mujer, lo femenino, ¿sabes? El agua. Luego está el árbol, ¿no? Que es otro de los grandes símbolos de la diosa, el gran árbol cósmico, ¿no? Que lo podemos ver, por ejemplo, con los nórdicos, o los celtas utilizaban mucho el tema del árbol. Aquí Klim, por ejemplo, con el tema del árbol. Entonces, bueno, como veis, para Klim siempre hace la alegoría de que es necesario, ¿no? La figura masculina, porque si no nada crece tampoco. Entonces, claro, la frustración que siente de alguna manera lo masculino es necesario, no debería sentirse frustrado por tener, o sea, de alguna manera el sacrificio es un acto de amor, ¿no? Para que continúe la vida, ¿no? Una serpiente. Vale, las serpientes, es que en algún momento, si uno se retrae atrás en el tiempo, claro, nosotros fuimos reptiles, ¿no? Entonces tiene sentido de que de alguna manera la conciencia venga disfrazada de dragón, venga disfrazada de serpiente, ¿no? Porque de alguna manera existe la conciencia de que lo fuimos. Los reptiles, bueno, de hecho la rana también es un símbolo de Hathor, en una de sus versiones es una rana, la rana es la que te infla, bueno, cuando inflan son las que te insuflan vida, ¿no? De alguna manera en el mito egipcio. Aquí si veis ese punto que tiene, es el tercer ojo, ¿vale? Es un fotorreceptor, es una brújula, ¿no? Se habla de que Venus de alguna manera es la diosa de los caminos, de los peregrinos, es la que te lleva. Es una brújula que tenemos aquí. Yo, de hecho, normalmente se te suele cerrar, es la sutura nepótica, se te cierra y se te cierra lo que son las fontanelas, ¿no? Yo el tema es que tengo abierta la fontanela y tengo aquí, el tercer ojo estaría más bien aquí, ¿eh? Bueno, no es mi caso. Aquí tengo un agujero, o sea que lo tendríamos bien ahí. Y entonces ahí estaría la glándula pineal. Y entonces la luz traspasaría y es como una especie de guía que tenemos también para favorecer como la intuición, ¿no? Vale, aquí era la referencia de lo que decía de los caminos. Vale, estos son los faros, claro, la diosa es la diosa de los caminos. Entonces uno de los símbolos de Venus, que suena muy feo, pero bueno, es verdad, es el mojón. El mojón es un mojón. Esta piedra de aquí, de hecho, es una piedra muy importante porque es el onfalos. El onfalos es la piedra que estaba en Delfos, ¿vale? El ombligo del mundo, Delfos. Entonces, vuelvo a hacer un poco la analogía de la red de joyas de Indra. Aquí lo que hay representado es como si fuera lana y en sus días se supone que habían como unas incrustaciones de joyas para esa replicación de una joya que replica otra joya, que replica otra joya, como que hemos visto, ¿no? Entonces, en donde estaban los faros, en Delfos, no era de Apolo. Apolo se lo roban las dragonas, ¿vale? Que están las dragonas que matan. Ah, bueno, espera. Esto también lo vemos mucho en las catedrales, con el tema de los nudos. Siempre lo vemos mucho en las iglesias, en las catedrales, siempre hay ese tipo de nudos, ¿no? Porque de alguna manera, claro, si uno hace como la hipostasis, luego salen ramificaciones, vuelve a salir otra ramificación. Y eso está muy representado con el arte, ¿vale? Cualquier iglesia que veáis, veréis que por algún sitio aparecen ese tipo de tinglados así, porque representan esa idea de que todo se fractaliza, que todo se genera como una maraña, que todo es como una red tejida, ¿no? Porque somos como una red tejida de conciencia. ¿Ves? Aquí está Apolo pues, matando una de las dragonas.
Entonces, bueno, la diosa la va a llamar también como la señora de las bestias. Siempre hay una especie de representación, por ejemplo, lo hemos visto en Lilith, que estaba también sobre un león, con unos búhos. Y aquí está como la serpiente, la gran serpiente, bueno, y los leones. Normalmente la diosa también se la representa mucho como Átores, en una de sus versiones es una leona. Se la representa mucho como la fuerza femenina, es como la leona. Entonces, bueno, que de hecho se suele decir menuda leona, ¿no? Cuando una mujer tiene mucha fuerza y tal, se suele utilizar mucho la analogía. Aquí sería una especie de medusa, no exactamente, es como una gorgona que estaría pariendo, ¿vale? Porque es la diosa del parto, bueno, todos venimos de ahí. Y, bueno, aparece de todos lados, ¿no? El tema de... Porque ya es que no, la religión, o sea, ya no la religión, porque la religión es más bien dogma. Lo que es la conciencia mística, de alguna manera, siempre se acaba expresando de algún modo o de otro. Aquí, por ejemplo, lo vemos como nos lo acaban metiendo siempre en la cultura popular de un modo o de otro. Acá, todas las películas que tienen éxito, las películas de que de alguna manera te marcan, siempre te están contando alguna historia por el estilo. O sea, si uno se va para analizar, mira la etimología de los nombres que han usado, por algún lado siempre aflora, ¿no? Y aquí vemos a la del espejo también, porque representaría dos facetas, ¿no? Hay dos Uranias, es decir, Afrodita, o sea, Venus, que es otro nombre, bueno, el Venus es el romano, Afrodita sería el griego. Hay dos Afroditas. Una se llama Afrodita Urania, que sería la celestial, la celeste, ¿no? La que representaría a la Virgen María, es como la pureza, como lo excelso, como el pensamiento excelso. De hecho, Platón ya te habla del pensamiento más uránico, ¿no? Que sería como esa idea del amor a la sabiduría, al conocimiento y tal, no tanto con la carne, sino a estar conectado a algo más superior a uno, no algo tan básico, ¿no? Y luego hay otra Afrodita, que es la Afrodita Pandemos, ¿no? La Pandemos es la negativa, ¿no? Es como la vulgar, ¿no? Es la... Pan significa el pueblo, ¿no? Entonces es como lo vulgar, ¿no? La Pan es... de alguna manera lo que normalmente la gente se conecta cuando no va hacia el pensamiento uránico, pues te conectas hacia lo otro, ¿no? Hacia lo negativo, hacia... De hecho, por ejemplo, la palabra envidia no es tanto mirar al otro, sino mirarse significa, o sea, terminológicamente significa mirarse adentro. Lo que pasa es que como no nos miramos adentro, miramos al otro, entonces no nos entendemos a nosotros mismos ni llegamos a ninguna parte, porque uno para llegar a algo profundo sabe mirar a uno mismo. O sea, se necesita una cierta soledad y un cierto miramiento hacia uno mismo. Y veis de alguna manera también representa un poco la idea de esa serpiente negativa, porque en esa rabia, de alguna manera inconsciente, a ese no perdurar de la conciencia que tiene lo masculino, lo femenino se demoniza, ¿no? Y esa conciencia se demoniza, ¿no? Se nos convierte en brujas, se nos convierte en algo negativo. Entonces aquí otra vez, bueno, esta es Andrómeda, que está siendo salvada también del dragón. El dragón es la conciencia femenina, es decir, está salvando a la mujer de sí misma, de alguna manera. Aquí también Miguel Ángel pisando, matando el dragón. Aquí, bueno, pues vemos como de alguna manera como lo negativo es el dragón y luego está, bueno, como sería como lo Urania y lo negativo, ¿no? Que se ve, como que es como un peligro, ¿no? El tema de los dragones y tal. Aquí, bueno, siempre hay muchas representaciones con el tema de las serpientes, con el tema de matar la serpiente, de matar el dragón. ¿Veis aquí? Medusa también, cuando le cortan el cuello. Vale, aquí es San Jordi, ¿no? Matando el dragón. Algo gracioso con esto es que el caballo, primero de todo, el caballo representa, porque el hombre es el caballero, ¿no? El caballero representa realmente ser como el pensamiento. O sea, el caballo, hay una analogía de la mente con el caballo, ¿vale? Y la mente se ha de controlar porque si no se descarría, ¿no? De alguna manera. Y también algo gracioso aquí es que, claro, San Jorge mata, bueno, Jorge San Jordi, mata al dragón y del dragón de su sangre brota una rosa, que hemos dicho que la rosa vuelve a ser la diosa otra vez. ¿Sabes? Es una representación, de hecho la rosa es como la flor del secreto, es la que guarda un secreto, ¿no? Entonces aquí, bueno, esta es la gorgona, bueno, Medusa, antes de que se la gorgona al principio es una, ¿vale? Luego se la divide en tres, luego a una se la mata, o sea, siempre hay esa especie de división y luego se la va troceando de manera que al final se la acaba invirtiendo y se la puede matar, ¿no?
ella va con su sangre, o sea, así como del dragón nace una rosa, de Medusa nace Pegaso, que es el caballo alado, que es el pensamiento alado, ¿no? El pensamiento sublime. Entonces, bueno, esa es una virtud cardinal, es la virtud cardinal de la templanza, y una brida de montura. Porque es muy importante, por ejemplo, en yoga tenemos los llamas y ni llamas, que es como una especie de precepto, ¿no? Que es como en plan, bueno, robes, no mates, bueno, lo mismo que no mientas, ¿no? Que sería lo mismo que encontramos pues, en las tablas de la ley. Y lo mismo pues lo encontramos en las virtudes cardinales, que serían como cristianas, ¿no? Como unas alegorías cristianas al buen comportamiento, ¿no? De alguna manera. Entonces, lo de la brida de caballo es por lo que os he comentado, ¿no? Uno tiene que templar el pensamiento, porque si no, el pensamiento descarriado es como un caballo desbocado. O sea, uno lo tiene que templar para de alguna manera poderlo controlar, ¿no? Si no lo controlamos, ¿no? La importancia de las virtudes cardinales radica en que te asesoran para que tú de alguna manera no pierdas la razón, ¿no? Entonces, aquí hay otra representación, bueno, esto es muy interesante, es una tumba que hay en Nantes, que representa las 4 virtudes cardinales. Aquí en la mano realmente, bueno, no se ve muy bien porque no encuentro una foto mejor, tiene una brida de montura también. Y tiene un reloj que es como decirte las horas que te faltan, que no malgastes tu tiempo. Que vayas templando tu carácter. Luego también la otra, que sería la carta de la justicia también, que representaría pues, la virtud cardinal de la justicia. Si veis, la tela nos representa a todos, ¿no? Y te está diciendo que de alguna manera lo que le haces al otro, te lo haces, o sea, lo que te haces a ti o lo haces al otro, no lo haces a todos porque todos estamos ligados. Pero nunca hay, o sea, la conciencia, compartimos un mismo inconsciente colectivo, con lo cual si alguien hace daño, ese inconsciente de alguna manera nos repercute a todos. Esta es la carta de la templanza, es otra manera de representar la virtud cardinal, que está templando las aguas, agua caliente, agua fría. Luego aquí lo interesante es que, por ejemplo, esta representación de la templanza es habitual que tenga un pie pisando el agua y otro pisando la tierra, porque a nivel mental, claro, está la vía seca y la vía húmeda, ¿no? Es decir, la vía húmeda es la pura intuición, ¿sabes? Cuando, por ejemplo, el artista que pinta pero sin tener ningún tipo de referencia y capta algo que de alguna manera intuye. Lo que pasa es que es un camino que sí está bien, lo que pasa es que si no tienes la vía seca, normalmente acabas degenerando y volviéndote loco por la vía húmeda. Y la vía seca es la del estudio, es decir, uno tiene que tener un cierto conocimiento para entender aquello que está procesando su mente o lo que le quiere decir su mente, ¿no? Y, por ejemplo, en la vía seca, sin vía húmeda no llegas a nada, porque lo único que aprendes es a asumir datos, pero no tienes... O sea, las dos vías son necesarias de alguna manera para tener un entendimiento más elevado. Entonces, mira, aquí por ejemplo también es un tema curioso aquí, el ermitaño, porque también el ermitaño, por ejemplo, realmente es una virtud cardinal, es la virtud cardinal de la prudencia. Aquí está invertida en la forma de un hombre. Lo que hicimos siempre se acaba como invirtiendo en el tarot, que es lo que explico en el otro libro, siempre se invierte, o sea, se parte de lo femenino, porque al principio del tarot te hablaba como de las virtudes cardinales y luego se acaban invirtiendo las figuras y muchas figuras que eran femeninas se vuelven masculinas. Y aquí el ermitaño, por ejemplo, que va con un faro, Isis es la Isis Faria, ¿no? Que es la Isis, la del faro, que a veces también es representada como una estrella, ¿no? Porque es la que ilumina, va con el bastón, porque es la diosa del sustento. Aquí, por ejemplo, vemos en la carta de Aleister Crowley, que es esta la tercera del ermitaño, del tarot de Aleister Crowley, vemos que encuentra una serpiente, porque claro, la serpiente también, bueno, a nivel oriental sería la kundalini, ¿no? Aquello que todo el mundo dice, hay que despertar la kundalini, la energía kundalini, ¿no? Es un tipo de conocimiento. Y veis, aquí es de donde sale, si os veis, esta es la carta de la prudencia. La prudencia está pisando una serpiente, lo que pasa es que no he encontrado la foto del pie, pero esta estatua en concreto pisa una serpiente. Va vestida como de fraile, es decir, como que en la vanidad no vas a encontrar nada, es decir, uno tiene que ser de alguna manera interiorizarse hacia adentro y no fijarse a lo de fuera, es decir, la impermanencia de la vida te va a traer infelicidad. Es decir, no puedes estar tan fijado en que eres un ser con cuerpo, ¿no? En tu yo no tienes que estar tan fijado, tienes que conectarte con algo más grande que tú. O sea, nosotros somos perecederos y si nos empeñamos en la vida y en querer ser eternos, vamos a sufrir. O sea, envejecemos, morimos, de lo que hay, no hay mucho más.
Entonces, aquí ella se está mirando en un espejo, por lo que decía, uno tiene que conocerse a sí mismo para llegar a un conocimiento mucho más profundo, ¿no? Luego tiene un compás para medir los pasos, ¿no? Porque la diosa de alguna manera se llama la diosa medidora, ¿no? Es la que te, pues, es cuando siempre volvemos a lo del 3, ¿no? O sea, las 3 parcas, las moiras, ¿no? Las normas del destino de los nórdicos, o sea, son las que te otorgaban un tiempo de vida, ¿no? O sea, son las que te mide la vida, porque ella es infinita y nosotros somos finitos, entonces te da un tiempo para hacer algo, es la que te otorga, ¿no? Y veis aquí detrás tiene como la cara del anciano, es porque uno sabe conectar con uno mismo para comenzarse todo aquello que vino antes de uno. Lo que pasa es que cuando se hace el tarot luego se la masculiniza y claro, pierde mucha parte de la significancia que tiene, ¿no? Aquí otra vez Miguel pisando la serpiente. Vale, la rosa y el libro. Claro, a mí me enfadaba muchísimo cuando llegaba San Jordi y a ti te daban la rosa y tú tenías que dar un libro. Y tú decías, sí, pero ¿por qué me tienes que dar algo efímero que dura un día y yo te tengo que regalar un libro que dura para toda la vida? A ver, explícamelo. ¿Por qué no lo pillaba? Aparte a mí me gusta leer, claro, lo veía como en plan, ¿yo qué hago con la rosa? Yo quiero el libro. Me regalan un libro, no me regalen la rosa. Entonces, ¿qué pasa? Que la rosa, lo que decimos, ¿no? Es un tema, es una burla porque, os he dicho, el inconsciente siempre se manifiesta en el absurdo, la broma, el chiste, ¿no? Entonces es como que, vale, sí, cortas la conciencia femenina, pero me regalas una rosa, o sea, me estás dando un trozo de conciencia o algo. Y nosotros regalamos el libro porque el hombre, el tema de la historia, o sea, empezamos a escribir en 1500 años antes de Cristo, así. Entonces, claro, cuando el hombre empieza a escribir, sale la ley de lo escrito. Antes no es, bueno, de hecho los celtas, por ejemplo, no les gustaba escribir porque decían que encajonaban el espíritu, ¿no? De alguna manera no podía, bueno, como los indios cuando decían lo de la fotografía, que atrapabas el espíritu, pues a ellos no les gustaba escribir porque para ellos era algo negativo, o sea, no era bueno para el espíritu escribir, porque entonces te encajonabas, no era lo mismo, como la diosa es creativa, no era lo mismo estar creando así, pudiendo evolucionar los mitos, nada estaba encajonado a cuando todo se escribe, y cuando todo se escribe se genera el dogma y la neurosis de repetición, todo tiene que ser así como está estipulado, todo tiene que ser con unas normas, todas las normas están escritas, las normas se tienen que cumplir, ¿no? Entonces hay un poco de tema de que lo escrito siempre trae un recorte, ¿no? Que nos recortemos. Entonces el hombre, claro, empieza a escribir en recuerdo de sí, ¿no? Porque siempre ha sido como una queja muy feminista de por qué la historia está escrita de hombres para hombres, porque está escrita para el recuerdo del hombre, es decir, tú ya se supone que cuando ya tienes hijos pues ya te transmites al futuro, es decir, no tienes esa neurosis porque ya la tienes como hecha, ¿no? No es un problema tuyo. Entonces el hombre en cambio tiene que perdurar a través de la historia, de hecho una de las partes bueno, había varias partes del alma, ¿no? Para los egipcios y una era el nombre, mientras te nombraran tú seguías existiendo, de hecho una de las peores cosas que te podían hacer era el memento memoriae, que era como el borrado de la memoria, o sea, cuando tu nombre lo tachaban, lo quitaban de la historia y tal, era lo peor que te podían hacer, ¿no? Entonces el hombre escribe, pues eso, para su recuerdo, ¿no? Siempre es, por ejemplo, lo vemos, ¿no? Por ejemplo, el psicoanálisis, pues la neurosis del padre con el hijo, es que tienes que perpetuar mi apellido, tienes que seguir con el negocio, hijos de, ¿sabes? Siempre hay un tema con que mi nombre tiene que perdurar porque mientras mi nombre existiré. Entonces el hombre, para que se le recuerde de alguna manera, claro, como el hombre se enfada con la madre naturaleza, se mata por el padre Estado. Es decir, no quiere morir de muerte natural por la naturaleza, que está enfadada con la gran madre, entonces se mata por el padre Estado, que cuando se crea el patriarcado, se generan las guerras, ¿no? Aparte hay un tema de que se sustituye el misterio de la concepción por el misterio de los hornos. O sea, cuando empiezan a hacer lo de las armas, acaban cogiendo, normalmente eran sacerdotisas, pues pasan a ser los sacerdotes del fuego, los que manejan todos los tinglados de hacer armas, bueno, la forja, acaba cogiendo el poder, o sea, el misterio de la forja, lo alquímico, tal, más que el misterio de la concepción, ¿no? Entonces, por ejemplo, y eso está repetido en muchos sitios, ¿no? Esa es la Reina de la Noche, de... Ay, no me sale el nombre.
bueno, es una ópera de Mozart. Entonces, La Reina de la Noche también pasa lo mismo, es decir, nada más empieza la película, hay un príncipe que huye de una serpiente que le persigue, vienen tres damas de esta reina a matar a la serpiente, porque de alguna manera la mujer también contribuye a matar esa conciencia que tiene de sí misma, ¿no? No la quiere, ¿no? O sea, la repudia también, ¿no? La conciencia, o sea, esa serpiente como que se ha vuelto negativa, ¿no? Que ya os digo que es una parte que pasa aquí, en otros sitios no pasa tanto, pasa más en Occidente. Y entonces, bueno, la Reina de la Noche es como repudiada por su hija y su hija se hace del culto patriarcal. ¿Sabes? O sea, que eso lo vemos en un montón de sitios realmente, o sea, en un montón de mitos se repite. Entonces, Freud, por ejemplo, de hecho, Freud tenía una gran neurosis enorme con la envidia de útero, o sea, él lo manifiesta con la envidia de pene, pero realmente lo que tiene es envidia de útero este señor, que aporta muchas cosas buenas, es decir, Freud yo no le desprecio a mucha gente que dice, no, es que Freud tal, no, yo creo que aporta muchísimas cosas muy valiosas, muy interesantes. Lo que pasa es que normalmente, claro, la figura del ermitaño, como hemos visto, cuando uno adquiere un conocimiento importante, siempre es en soledad. Aquí, claro, ya estamos hablando de que Freud empieza a tener seguidores, él ya no puede decirse de según qué, porque a uno siempre está el pensamiento uránico excelso y el pandémico, que es el negativo. Entonces, el uránico siempre se desarrolla algo creativo, algo libre, algo tal. Pero claro, cuando te metes en la masa, en la conciencia de masa, ¿no? Que de alguna manera te dejas dominar por el ambiente, porque si yo te digo, yo opino tal, pero tú de golpe me pones una cara así de en plan de, yo a lo mejor cambio mi versión. O sea, no te voy a contar realmente y yo misma me voy a reprimir. Entonces, normalmente, claro, los grandes creadores siempre es creación de soledad. Y él, claro, Freud llega un momento pues, que tiene un montón de seguidores, le dicen, oye, no opines esta cosa, no opines tal, él se empieza a recortar, se pelea con Jung porque Jung le dice otras cosas, Jung empieza a decirle no, que hay un concepto colectivo, en el cambio Freud dice que hay restos némicos, bueno, como restos de algo, pero que no hay algo tan grande como un inconsciente colectivo, bueno, y se decide zanjar como la amistad, bueno, la zanja Freud. Pero Freud, por ejemplo, un detalle muy relevante es que él decía que todo lo que no dices o todo lo que no manifiestas lo psicomatizas, él se queda mudo. Lo operan 36 veces de un cáncer de boca y decide morir por sedación terminal. O sea, que es aquello que dices, que no has podido decir, porque... Y él manifestaba, claro, tuvo un montón de hijos y manifestaba como una neurosis con la descendencia. Entonces estaba manifestando esa especie de que no fuera a perdurar, era un pánico que tenía. Luego, por ejemplo, estos son dibujos alquímicos. Aquí volvemos a ver el tema de la serpiente, la paranoia con algo bueno, como el hermafroditismo primordial, ¿no? Cuando todos estábamos unidos, como esa vuelta a esa unión para seguir estando conectados al inconsciente, ¿no? Si os dais cuenta, pues parecen como matrices. Bueno, de hecho, la palabra matraz de los alquímicos son como una especie de matrices, ¿no? La piedra filosofal, de hecho, por ejemplo, Nicolás Flamel, su mujer se llamaba Peronelle, es decir, Peronelle significa la piedra estaba en ella, o sea que si buscan la piedra filosofal estaba en la mujer, no estaba en él. ¿Veis? Aquí también es el tema de cómo de alguna manera esa obsesión por la perdurar de la conciencia, de tener su unir lo femenino con lo masculino, que si lo veis en otra foto, genera como caos. Porque es algo muy real, es decir, no puede ser. Es decir, o sea, la naturaleza es una y se tiene que asumir, ¿no? Y entonces, todo lo que sea llevar en contra, o sea, es decir, hacer algo que no es propio, pues eso genera como una especie de caos, ¿no? De negatividad en el tejido de la existencia, eso genera como un malestar en ese tejido. Entonces, bueno, aquí vuelvo a lo de la serpiente, porque claro, entonces se tiene bastante más cuando en ningún momento, o sea, en el Génesis, Dios se enfada con ella. O sea, con Eva no es, o sea, sí que la castiga por lo de no hablarse con la serpiente, pero el que expulsa del paraíso realmente es Adán. La otra le sigue, pero que el que se enfada de alguna manera, lo ilógico es que él intente tener un hijo, de alguna manera, o algo con, o sea, es como ahora, por ejemplo, que estamos con lo de que se puede trasplantar la matriz y los óvulos y todo. Claro, la idea es que eso acabe, pues,
poniéndoselo a los hombres o generándose matrices que son falsas, todo eso de alguna manera ofende al inconsciente colectivo. O sea, es algo negativo y de alguna manera se vuelve negativo, ¿no? Entonces, bueno, estas son las dos Afroditas, sería la Afrodita Urania, es la que tiene la bola, y la Afrodita Pandemos, que es la que va sobre la cabra, ¿no? Que va con pan, también, es otro ser caprino. Entonces, bueno, la estrella normalmente, siempre decimos, las estrellas siempre es algo como muy positivo. De hecho, la estrella de Navidad, la estrella de 5 puntas es una representación de Venus. Invertida, claro, sería una Afrodita, que es la excelsa, es la estrella hacia arriba. Pero si es la negativa, si te vas hacia el lado descarriado, negativo, al pandémico, a seguir la masa, todos hemos visto cuando la gente se enfada, hay las revoluciones, porque las personas individualmente a lo mejor no somos tan negativas, pero cuando hay un barullo de masa de gente y tal, entonces es cuando el ser humano se vuelve como primitivo, negativo, es cuando, bueno, las guerras, todo este tipo de cosas siempre nos habla de esa especie de inconsciente colectivo negativo, que es como pandémico, es como negativo, ¿no? Y de ahí representaría pues eso, la idea de la masa desquiciada, ¿no? Que no sabe controlarse, ¿no? Entonces, bueno, aquí también encontramos el tema del hermafroditismo primordial como algo negativo, ¿no? Que sería la figura de Mahomet, del diablo, ¿no? Aquí no estaba, pero suele llevar una palabra que es como coágulo, disolva, que es como conéctate o disuélvete, ¿no? Es como un poco, claro, religión también significa religar, yoga viene del verbo yug, que también es unión, es unción, es el yugo de los bueyes. Entonces, bueno, uno depende, es decir, si uno no se conecta a un pensamiento más excelso que uno mismo, más superior a uno, siempre vamos a estar movidos por lo que quiere la masa. Y la masa siempre es pandémica, siempre es negativa, o sea, la masa siempre te lleva a la degeneración, a lo negativo de alguna manera. Siempre hay que uno pensar en algo superior, ya sea artísticamente, ya sea creativamente, por eso está sano el arte. O sea, el arte es lo que te sana la mente. Más que, o sea, es algo que hay que de alguna manera siempre procurar tender, ¿no? A todo lo que sea creativo, artístico. Y bueno, eso, finalizo con un cuadro de Klimt, ¿no? Que se llama Nuda Verdad, donde está con un espejo también y con la serpiente, ¿no? Que es la verdad desnuda. La verdad desnuda se ve esa conciencia femenina, de alguna manera. Y bueno, y ya está, porque nos tenemos aquí. ¿Alguna pregunta? Sí, pero es el pánico, ¿no? Que te dice, te enemistas con la serpiente y hay que de alguna manera reconciliarse con ese lado animal nuestro y con esa conciencia que nos han dicho que no tenemos. Y claro, es como chocante porque es un cambio de paradigma, no es algo que tenemos, no nos han criado ahí. Entonces, como no nos han criado ahí, uno siempre tiene como una especie de neurosis, una reserva, no es como molesto, no es como en plan, no, porque esto yo lo intenté pisar, ¿no? De hecho, dice Dios a Eva, ella te atacará el calcañar, bueno, el talón, y tú le pisarás la cabeza, ¿no? Entonces, como porque eso siempre te va a estar royendo, ¿no? El inconsciente siempre te va a estar ahí, tratando de comunicarse contigo. ¿Qué pasa? Que si tú no haces caso a tu inconsciente se vuelve negativo contra ti. Entonces, hay que hacer las paces con ese inconsciente, porque si no vamos mal. ¿Qué debería tocar una? No, uno tiene que entender, poner un poco más de libertad en esa intuición que uno tiene. Porque normalmente siempre nos recorta muchísimo la intuición, que es la vía húmeda. Lo que pasa es que lo que digo, que la vía húmeda sin el conocimiento también acaba mal. Entonces, hay que buscar un poco el 50-50, sí, y de alguna manera pensar que siempre eso, normalmente vivimos en una sociedad en masa, siempre nos vamos a dejar, de una manera o de otra, nos vamos a dejar llevar por la masa. Entonces, si la masa no está de acuerdo con eso, pues uno ya se lo aparta porque lo reprime, ¿no? Lo pone como en represión, pero claro, eso siempre acaba teniendo como algo negativo con uno, porque luego uno no está feliz, ¿no? Y al final Venus, Saturn son las diosas de la felicidad. Entonces, si uno quiere estar feliz, uno tiene que conectarse con ese inconsciente, entender ese consciente que está dentro de nosotros, porque nosotros estamos con el yo. El yo nace joven, el inconsciente es viejo, ¿sabes? Entonces es como que nosotros nos creemos los dueños del cuerpo y de todo, y tu cuerpo te dice, anda ya, vete por ahí, que aquí hay más de una conciencia, y si no te llevas bien con ella, tu cuerpo va a sufrir.
¿sabes? Eso la gente luego tiene dolores, tiene problemas, tiene tal, porque no nos llevamos bien con nuestro cuerpo, porque claro, todo sistema tiene conciencia, la sangre ya es un sistema, por lo cual la sangre ya tiene una conciencia. Y nosotros queremos trabajar, queremos no sé qué, porque tal, y no sé qué, y nuestro cuerpo dice, pues yo quiero dormir. Y te puedes ir por ahí, o sea que no, o sea, me voy a poner enfermo para que tengas que parar, ¿sabes? Entonces, siempre hay como que no somos, o sea, el yo, lo que eso, ¿no? Uno se tiene que mirar hacia adentro, pues nosotros somos como muy, nace nuestro yo y nuestro yo crece y se hace el amo de la casa o se cree que es el amo de la casa, pero no lo es. Y luego nos va todo mal porque, claro, nuestro yo tiene una idea y el inconsciente tiene otra distinta. Y el inconsciente manda realmente, o sea, el yo no manda nada. O sea, el yo es un títere y ya. Entonces nos creemos los reyes, pero no lo somos. Y uno tiene que llevarse bien con ese otro, ¿no? Ese amigo que hay en uno, ¿no? Si quieres llevarte bien, será tu amigo. Si no quieres llevarte bien con él, uno lo pasa mal. O sea, hay que entender ese lado. No, es sencillamente entenderte o dejar que aflore, ¿no? Es decir, por ejemplo, la escritura libre, tal, lo que os comento. Yo, por ejemplo, el libro lo hice como un ejercicio de psicoanálisis. O sea, fue como, ¿qué me pasaba a mí con la religión? Siendo, pues, mi abuela, bueno, la abuela católica. Y entonces, claro, yo decía, yo no he entendido yo de esto para que yo a mí haya algo que me provoque como... O sea, hay algo más ahí que yo no acabo de entender, por lo cual me genera una frustración, ¿no? Entonces yo quiero entender qué me pasa con esto, que no he visto yo, o sea, que no veo yo quiero verlo. A ver, y de ahí parte un poco la idea del libro. Pues bueno, os agradezco mucho que estéis aquí y nada, os emplazo para la próxima. Que en breve ya, con un poco de suerte, ya tengo el próximo libro. Ya tienes material con segundo. Sí, más grande que este. Así que sí, pues nada. Más grande que este. Sí, pues muchísimas gracias, ya terminamos. Gracias.